Y hemos estado conversando con Elmer Cuba sobre el tema de la reactivación y el paquete de reactivación económica. Vamos ahora con Julio Arbizú para ver qué se puede para tener un paquete de reactivación moral en este país. Julio, gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias, Augusto, por la invitación. Estamos tocando piso en el tema de corrupción con todo lo que vemos. Mira, la Comisión de Fiscalización va a iniciar acciones para pedir al Pleno permiso para investigar a Huánuco, Loreto, Lima Provincia, Huancavelica, Callao, Puno, súmese Ancash, súmese Tumbes, ¿qué está pasando? Y eso son los gobiernos regionales. ¿Qué estará pasando en las alcaldías provinciales y municipales? ¿Qué estará pasando, Dios mío? Pues es verdad, pero esta noticia no es nueva, Augusto. Nosotros desde la Procuraduría lo anunciamos prácticamente en el 2012, cuando el observatorio entregó las cifras iniciales de la evaluación de los casos de corrupción que tenía por competencia la Procuraduría. Allí descubrimos que de los 22.000 casos aproximadamente entre investigaciones preliminares y procesos judiciales, prácticamente un 70% o poco menos quizá estaba concentrado en gobiernos regionales y gobiernos locales. Es decir, no era como comúnmente percibe la población, el gobierno central, el parlamento, la policía, las instituciones con mayor cantidad de casos de corrupción. Y esto tiene obviamente un correlato lógico en la medida en que son 25 gobiernos regionales, hay un aparato estatal fuerte en cada uno de estos espacios. Y sobre todo, que empezamos a advertir también con esas cifras, una ecuación que hoy día ha quedado claramente definida, que es, claro, escasísima capacidad de gasto, un empuje o una, digamos, casi obligación de ejecutar ese gasto, ingentes cantidades de dinero a través del canon, y escasísimo control o nulo control de esa ejecución, pues obviamente el resultado tenía que ser corrupción, ¿no? Claro. Pero esto, digamos, se hablaba de esto en el 2012 y se hablaba además, por ejemplo, de algunas regiones problemáticas. Nosotros lo dijimos muy enfáticamente en el año 2012 que Ancash, siendo de las dimensiones que tiene Ancash, en comparación con Lima, prácticamente tenía la misma cantidad de casos judicializados, ¿no? Y, por otro lado, que había también una presencia mayor de casos de colusión y de peculado, lo cual quiere decir que hay problemas severos en la administración de los fondos públicos y las compras estatales, ¿no? O sea, la relación entre el privado y el público. Entonces, lo que está pasando ahora, y es lamentable que haya tenido que pasar, que hayan tenido que ocurrir una serie de muertes que son, creo que además en el diseño de una organización criminal son funcionales al objetivo principal, que es robarse la plata del Estado. Claro. O sea, no creo que nadie entre con la intención de matar y simplemente solazarse en esa ejecución. O sea, todos estos crímenes, la amenaza a periodistas, la compra de la prensa, el asesinato, son funcionales a la corrupción. Claro. ¿No? Y eso, digamos, había algún tipo de información desde hace un tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué significa en un país que el Contralor General de la República, con mucha honestidad y franqueza, ha dicho hoy día que la corrupción ha desbordado a la Contraloría? O sea que ladrones tienen la puerta abierta, hagan lo que quieran. No, es terrible, porque, a ver, aquí ha pasado, creo yo... La corrupción ha sobrepasado la capacidad operativa de la Contraloría. Es insólito, ¿no? Es insólito que se diga eso cuando en verdad ha habido un sistema que ha fallado permanentemente. Es decir, no hemos llegado a este momento, ¿no? Este momento no es el cenit de la crisis. Yo creo que la crisis ha sido estacionaria desde hace bastante tiempo. Y han fallado los órganos de control de las instituciones. Sigue, por ejemplo, manteniéndose el sistema por el cual el órgano de control de las instituciones pertenece administrativamente a la Contraloría, pero recibe sueldo de la institución que fiscaliza, ¿no es cierto? Cosa que es absolutamente ilógica y perniciosa. Se encariñan con el lugar. Por supuesto. Y además ha habido una ausencia total de fiscalización respecto de la ejecución de las obras, ¿no? En estos gobiernos regionales. Yo me acuerdo que en el año 2012, precisamente cuando ya se alertaba respecto de la crisis que estaba viviendo Ancash, crisis de casos de corrupción emblemáticos, en el Parlamento, el presidente del gobierno regional de Ancash, el señor César Álvarez, fue reconocido como el presidente regional que más gastaba. Y en esa reunión, era una reunión de la Comisión de Presupuesto, estaba el Contralor.
O sea, estaba el contralor allí que tendría que haber sabido que ese gasto, en verdad, suponía pagos, ¿no es cierto?, a proveedores fantasma, Claro. que suponía pagos a proveedores que no terminaban las obras, ¿no es cierto?, y que sin embargo eran, digamos, bastante bien remunerados. Yo creo que ha habido ha habido un fracaso de los órganos de control. Pero en general, ¿no? En Contraloría, general, OCSE, los consejos regionales, la por fiscalía, ejemplo. Claro, todo. claro, las instancias regionales propiamente, como los consejos, que tampoco han cumplido su labor de fiscalización, pero también los órganos nacionales, los órganos de punición. La fiscalía ha cumplido un papel lamentable en Ancash, en el caso más emblemático y más importante, que es el caso de la Centralita, por ejemplo, que sufrió una serie de vaivenes alucinantes, donde aquel que se atrevía a investigar y solicitaba protección porque había recibido amenazas, era removido del puesto, lo cambiaban a otra jurisdicción, y cuando llegaba a esa otra jurisdicción y se hacía cargo de otro caso emblemático de otra región, lo cambiaban también porque... O sea, ¿qué ha estado pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Porque mira, vamos a ir a la fiscalía, pero yo me quedé impresionado cuando el cronista García Belaúnde dijo que en el Tribunal Constitucional se vendían las resoluciones, se subastaban resoluciones, que en la fiscalía lo que estamos viendo te hace pensar que tienes una fiscalía muy manchada, que hay un problema estructural ahí, y cuando los fiscales, los acusadores del pueblo, están metidos en cuchipandas horribles, ¿cómo confiar? Y están acusando a los señores Ramos Heredia, el actual fiscal, y a Peláez Bardales, de lo que los están insinuando y acusando es que estaban en la planilla de la corrupción, que ahora investigan. Sí, pues es lamentable, ¿no? Cuando este tipo de... ¿Los acusan de eso? Sí. Pero cuando llegamos a este tipo de imputaciones es que lamentablemente hemos vivido durante la gestión de Peláez, que ahora mismo, digamos, se empieza a abrir este tipo de acusaciones, pues un periodo muerto, ¿no? O sea, un periodo en el cual, entre otras cosas, por ejemplo, sucedió lo del caso La Centralita, que es un caso que viene del 2010, estamos en 2014 recién. Claro. Exacto. Estamos 4 años después, apenas estamos en investigación preparatoria. No solo eso, sino que, yo lo dije varias veces también, del 90%, o más bien del 100% de casos que llegaban a la Fiscalía de la Nación por imputaciones por enriquecimiento ilícito, investigaciones preliminares que se abrían por razón del delito en Fiscalía de la Nación, pues un 90% fueron archivadas. Igualmente las investigaciones que llegaron por la condición del funcionario público, ¿no? El que tenía derecho ante juicio tiene que pasar por la Fiscalía de la Nación. Igualmente 90% o más quizá de investigaciones archivadas. Entonces, claro, ahora estamos asistiendo a un periodo de descomposición, pero al mismo tiempo, lo que tú decías, se está tratando de... por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no?, empieza a despertar de ese letargo, empieza a disponer medidas de detención allí donde había que establecer medidas radicales, importantes, para arraigar a los investigados a los procesos de investigación. Claro. Y la Fiscalía, como está con Roche, comienza a meter presos a los presidentes regionales. Claro, es el Poder Judicial, claro, la Fiscalía solicita y el Poder Judicial. Así es. Esperemos que por lo menos esto sirva para dos cosas, ¿no? Primero, para poner los reflectores sobre los casos más importantes, sin olvidar, ojo, que los casos de regiones son emblemáticos, son importantes, pero aquí tenemos muchos casos también, es decir, con instancias a nivel de Corte Nacional, ¿no? La misma Fiscalía, el Poder Judicial, los casos importantes del gobierno de Fujimori que no han terminado, y del gobierno de Alan García y los de este mismo gobierno, ¿no? O sea, no hay que pensar que todo está en las regiones, ¿no? Hay un nombre que se repite en estos días, en estos casos, y es Rodolfo Orellana. Y ayer dio una entrevista en radioprogramas y dijo que lo habían difamado, desprestigiado, y que ya iban a ver todos esos periodistas que lo han difamado. Tú en el Centro Liber estás realizando un estudio sobre el tema. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, por favor. Sí. Ya digo por transparencia que yo soy uno de los... De hecho, ya tenemos un texto terminado que vamos a hacer llegar en su momento al presidente del Poder Judicial, en el que básicamente señalamos lo siguiente. Señalamos que esta organización presuntamente criminal, liderada por el señor Orellana Rengifo, frente a la investigación de la prensa independiente de estos casos que han venido, digamos, publicitándose en los últimos años,
en cantidades inimaginables, sujetos que dicen haber sido despojados de sus propiedades a través de estafas. Bueno, frente a la labor de la prensa por investigar, por transparentar documentadamente estos casos, pues recibe por respuesta la querella, ¿no? Una denuncia por delitos contra el honor, ¿no? Basta que alguien mencione el nombre del señor Orellana y lo relacione con esta organización o del señor Benedicto Jiménez para que reciba una querella, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial. Entonces, lo que en buena cuenta está pasando es querellas que avanzan rápido. Querellas que avanzan muy rápido, además, pero que además, aun cuando no fuese el caso y cuando se rechazaran, como la mayoría de estas va a tener por destino... Se quieren atarantar. Por supuesto, son mecanismos de coerción, más bien, de intimidación, ¿no? O sea, el periodista que recibe una querella, pues ya no tendrá la libertad para ocuparse del mismo caso en lo sucesivo. Y lo más grave es que se está instrumentalizando al Poder Judicial, ¿no es cierto?, para perseguir a la prensa independiente, que lo que hace es trabajar en su labor, que es informar, ¿no? Eso es lo que pasa en este Macondo, realismo mágico, porque mira, cuando esas historias que se están contando, o cosas que uno ve, por ejemplo, el caso del Callao, donde inauguran obras y luego las licitan. Claro. O sea, y digo yo, y si no ganaba la licitación que la había construido, ¿qué hacían? O en Loreto, que el 9% de los sueldos de los trabajadores del gobierno regional van para el partido del presidente del gobierno regional. Y entonces uno dices voluntario. Y claro, uno dice, ¿por qué no pitean los trabajadores? Porque se habían aumentado como 20% los sueldos. Claro. Entonces todo sale, es una cosa Macondo. Claro, sí. Es realmente una situación de descomposición, ¿no? Una situación o el de Huánuco le encuentran en unas cuentas de $4 millones en el banco. Sí, claro. O el de Pasco. O el de Pasco, Don Clever, que no era tan bien Clever era. O tenemos un presidente del gobierno regional, el presidente anterior de Moquegua, que dice que robaba en carretilla, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay una visión frente al ejercicio de la función pública. Pero que robaba, repartía también. Claro, que devolvía. ¿no? Es terrible, ¿no? Y es terrible porque esto se ha normalizado, ¿no? O sea, yo creo que ha habido, muy probablemente de no haber sido por los asesinatos ocurridos lamentablemente en Ancash. Se les fue de la mano. Sí. Si no mataban gente, seguían robando con tranquilidad. Exacto. Mira, Julio, una noticia que acaba de poner Sergio Tejada en su tuit, que dice que el debate de la megacomisión se inicia mañana de 9 a 1 de la tarde y se reanudará el próximo miércoles. O sea que mañana se discutirán narcoindultos de 9 a 1. Julio, cuando ves estos panoramas que afectan la vida, la dignidad de la gente, la economía, todo, ¿es posible, con lo que tú has trabajado, estudiado, revertir las cosas, hacer un shock moral en el país y cambiar las cosas para que en unos años, digamos, mira antes cómo se robaban la plata en el Perú? Mira, Augusto, yo creo que si hay una intención real de luchar contra la corrupción, hay que entender la lógica de la corrupción, hay que entender la lógica sistémica, ¿no? O sea, hemos pasado de una organización criminal, la de los 90, que asaltó prácticamente todas las instituciones del Estado, al establecimiento de estos núcleos de corrupción de los que yo suelo hablar, que son un poco el remanente de esa corrupción de los 90, el remanente de una organización criminal. Si no conocemos las dimensiones de esa corrupción y si no la enfrentamos de manera sistémica, porque esta corrupción se maneja en términos sistémicos, cualquier emprendimiento va a estar destinado al fracaso. Y lamentablemente no hay ninguna voluntad actual por parte de las instituciones que tienen que luchar contra la corrupción. Estoy hablando del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Procuraduría, por constituir un sistema. Es decir, seguimos compartimentando información, la UIF no informa a la Procuraduría de todos los hallazgos que puede haber encontrado, las instancias de prevención están separadas del sistema de punición. Actualmente la CAN, yo entiendo que, por ejemplo, no hay reuniones de la CAN desde hace varios meses. De la Comisión de Alto Nivel. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. De hace varios meses, Augusto. ¿Han tirado la toalla? Me parece que no hay ninguna voluntad desde la presidencia del Consejo de Ministros por seguir digamos, apoyando el trabajo de la CAN, que ha tenido una participación importante, por lo menos en el debate, la discusión de algunos proyectos fundamentales que han pasado al Congreso, a las comisiones donde se deberán discutir y eventualmente aprobar en el Pleno. Pero, ¿qué está pasando? Los actores que están relacionados con la lucha contra la corrupción no se reúnen en la CAN, ¿no? Y por tanto no hay esa comunicación que sí tiene, de otro lado,
estas organizaciones. Y hoy día, lamentablemente, además estamos asistiendo a la réplica de esa organización criminal que en su momento capturó todas las instituciones del Estado, pero autonomizada. Pero esa era regiones, centralizada. ¿no? Sí, claro. Y claro, esa daba una impresión de que era honesta, porque al primer ministro ladrón lo agarraban al toque y lo sacaban, porque estaba robando fuera, estaba fuera del eje central de la corrupción. Ahora se ha descentralizado. Sí, pero en esas regiones sigue la lógica de la organización, ¿no? Captura a la prensa, y que no lo matan. Se entromete, exacto, que es prácticamente lo que se hizo en los 90, ¿no? Entonces, ya no solamente son los remanentes de esta corrupción producto de una organización criminal, sino es la instauración de nuevas organizaciones, ¿no? En las regiones, que se van comunicando entre sí, que tienen personajes además que las van transversalizando, como el señor Orellana, por ejemplo, ¿no? Ahora, finalmente, lo que no se debe es, creo, generalizar, ¿no es cierto? Porque a veces no puede caer en el pesimismo total, pero así como hay presidentes regionales que son unos tremendos chorizos, hay otros que son honestos. Y en la política también hay gente que quiere hacer las cosas bien hechas. Es verdad. En todas las instituciones, en realidad, yo hablaba del Ministerio Público y tengo que recordar, por ejemplo, al fiscal Walter Delgado, que es el que siguió el caso de narcoindultos y que es el que siguió el caso, por ejemplo, de Cajamarca, también el caso del presidente del gobierno regional y los actos de corrupción. Pero que al mismo tiempo fue prácticamente amenazado de ser sacado de su cargo por el fiscal de la Nación de entonces, que es el señor Peláez. Y en todas las instituciones, en verdad, hay gente que quiere cambiar las cosas y creo que hay que apostar por esa gente, no extrañamente, creo que por lógica es gente joven generalmente, ¿no? Así es, ¿no? la gran apuesta de que en el Perú podemos algún día ser un país donde las cosas se manejen con honestidad, con decencia, transparencia en la cosa pública y no con esto que estamos viviendo, que la verdad es de un asco total. Había ahora que estuve me di una vuelta por España, en algunos mercados ponían uno de los lemas que pusieron hace 2 años en las marchas y que era: no hay pan para tanto chorizo. Eso es lo que está pasando acá. Ahora que viene la crisis económica, un poquito va a faltar pan para tanto chorizo. Julio, muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Un gusto tenerte siempre en el programa. Gracias. Bueno, y les cuento que Sergio Tejada mandó 2 tweets en los cuales da cuenta, lo mandó justamente al programa y dice lo siguiente: el debate de la mega comisión se iniciará mañana de 9 a 1 y se reanudará el próximo miércoles. Entonces, mañana por la tarde ya estaba agendada la presencia de 2 ministros. La mega no se cruza con el mundial. Perfecto, mañana puedo ver entonces la mega comisión y puedo ver el mundial. 2 partidazos que usted no se lo debe perder. El mundial acá en Grupo ATV y la mega comisión en ATV+. Pausa y venimos con la parte final del programa.